Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Presid, a la universidad por la invitación y a Agroconsulta por la transmisión. Yo les voy a hablar sobre cultivos de servicio multiespecífico para pastoreo. Brevemente vamos a hablar sobre los antecedentes. Muy bien, ya lo vimos al principio de la jornada con Gervasio. Les voy a contar sobre el pastoreo, qué es lo que estamos pensando nosotros, algunos resultados que tenemos del año 2018 y 2019, bajo pastoreo y producción de grano, y algunas conclusiones preliminares a las cuales llegamos. Entonces, brevemente ya lo vimos, nos explicó muy bien Gervasio, la biografía tanto internacional como nacional nos habla que los cultivos de cobertura en rotaciones agrícolas mejora la fertilidad física y química del suelo. ¿Está bien? ¿Cómo lo hace esto? Bueno, a través de una mayor agregación. Todo ese sistema radicular con sus exudados van generando van pegando los coloides del suelo y le van generando mayor estructura, mayor agregación, van generando mayor porosidad, digamos, tenemos más microporo, más mesoporo, macroporo, con todas esas raíces que se van muriendo, y esto le genera una mayor capacidad portante al suelo, por lo tanto nos disminuye la compactación. ¿Tá? Estos cultivos de cobertura, como vimos, pueden ser puros o pueden ser mixtos. Y a la hora de pensar qué especie vamos a elegir, sabemos que hay distintos grupos de especies, como lo vimos, que se caracterizan por una función en particular, en la cual, por ejemplo, cuando pensamos en el aporte de carbono, estaríamos pensando en las gramíneas, con todo su sistema radicular y con el gran volumen de biomasa que nos produce. Fijación de biológica de nitrógeno, necesitamos nitrógeno, ya lo vimos, necesitamos leguminosa, necesitamos que esa simbiosis que ocurre en la naturaleza con las leguminosas y las bacterias fijadoras de nitrógeno biológico del género Bradyrhizobium, necesitamos favorecer eso, necesitamos sembrar semillas con su inoculante, con su bacteria específica para esa especie. Y de esa manera, como lo vimos con los datos que nos mostró Gervasio, estamos aportando nitrógeno al sistema. ¿Tá? Y cuando hablamos de compactación, estamos pensando en crucíferas. Necesitamos ese sistema radicular, esa papa que forma, piensen como si fuera una zanahoria que nos abre y nos genera unos macroporos cuando eso se pudre y nos genera en los 20, 15 centímetros del suelo una aireación, una apertura, y eso nos sirve para que el agua de lluvia pueda ingresar al perfil y no la estemos perdiendo vía escurrimiento. Son una de las ventajas que tiene, además de favorecer la aireación del suelo. Bueno, entonces, en función de estos beneficios que tenemos, sabemos los beneficios ecosistémicos que tienen los cultivos de cobertura o cultivo de servicio. Capaz que hablo de cultivo de servicio o cultivo de cobertura, es sinónimo para nosotros. Formamos un equipo de trabajo del INTA de Pergamino, nos unimos dos grupos, el grupo bovino, formado por Omar Scheneiter, Jonathan Camaraza, Juan Materi, quien le habla, y el grupo de gestión ambiental, representado por Silvina Restovich. Es un grupo que en la experimental de Pergamino tiene muchos años de antecedentes de investigación en lo que es cultivo de cobertura. Y nos unimos con la gente de Gentos, formamos un convenio para poder experimentar una mezcla de cultivo de cobertura que ya la vamos a ver, y la idea es, bueno, sabemos los beneficios, podemos generar un beneficio económico, ya sabemos que genera un beneficio al suelo, al medio ambiente, ¿tá? Pero le podemos generar un beneficio económico a la hora del productor que tenga su dinero envuelto en carne en nuestro caso. Entonces, nosotros una de las bases que tenemos y nos planteamos es lo que es complementar fuentes de este sistema que estamos pensando. Entonces metemos al bovino, ¿no? Con el pastoreo. Necesitamos y pensamos, y ya sabemos, y hay muchos trabajos que lo demuestran, que todo la orina y las heces vuelven al sistema en el ambiente donde está pastoreando el animal. Entonces nosotros también buscamos, a través, como dijimos, que ya lo sabemos, los cultivos de cobertura, la fijación biológica de nitrógeno. Estamos aportando nitrógeno al sistema. Y también otra de las cosas que aportamos es fertilización, ¿tá? Que en este caso la fertilización en los cultivos agrícolas, en el caso de maíz, que ya lo van a ver,
incorporamos nitrógeno. ¿Tá? En los demás cultivos, tanto la soja como los cultivos de cobertura, se incorporaría fósforo como superfosfatos simples de calcio. ¿Tá? Entonces, teniendo en cuenta esta idea, esta base de cómo va a ser nuestra dinámica de nutrientes, nosotros uno de los objetivos que nos planteamos, objetivo general diría, es evaluar el efecto del uso de mezclas de especies vegetales de ciclo otoño-invernal, hablamos de leguminosas, crucíferas y gramíneas, como cultivo de cobertura incluido en un sistema agrícola y agrícola-ganadero, sobre las facciones orgánica, la estructura del suelo, la producción de carne, de soja y de maíz. ¿Tá? Entonces, en función de esto, nosotros planteamos dos tratamientos. Un tratamiento que va a ser pastoreo y cultivo de cobertura, o sea, nuestro sistema de producción agrícola-ganadero, y otro tratamiento que va a ser sin pastoreo, o sea, nuestro sistema de producción netamente agrícola. ¿Tá? Es decir, al cultivo de cobertura no lo tocamos, no lo retiramos del suelo. ¿Está bien? Entonces, todos estos bloques van a tener, todo este tratamiento, todo este sistema de producción, mejor dicho, va a tener la rotación soja-maíz, soja-maíz. ¿Tá? Bien agrícola, bien intensivo. Partimos de un suelo inicial, uno de los mejores suelos que tiene la experimental, es un argidol típico serie pergamino, materia orgánica 3,3, pH 5,9, fósforo 16. Este es un lote que viene con historia ganadera y también con historia agrícola. Los últimos 3 años antes de iniciar el ensayo venía de agricultura. Y el cultivo de cobertura, la mezcla que nosotros pensamos en el grupo este de trabajo que formamos, pensamos raíz anual tetraploide, vicia villosa, trébol persa, 2 leguminosas y nabo forrajero, que es una brásica, como crucífera. ¿Está bien? Ahora, voy a hacer una aclaración en cuanto a vicia villosa porque no puedo dejar pasar de alto los casos reportados de toxicidad sobre bovino. ¿Está bien? A ver, los casos que hay de toxicidad son casos animales adultos, toros, en toros, en rodeo de toros, en rodeos de vaca de cría y en rodeo de vacas lecheras adultas. Son animales que estaban consumiendo la vicia ya en estado reproductivo avanzado, digamos, el que causa la toxicidad es la L-carnevalina, la cual se concentra en los tejidos a medida que avanza el estado reproductivo, más que nada lo que es en chauchas, en semillas de la vicia. Y en nuestro caso, en nuestro sistema de producción ganadero, estamos pensando, nosotros la vicia la estamos comiendo cuando no llega a estado reproductivo y la estamos comiendo también con animales muy jóvenes, con novillitos que andan entre 1 año y 1 año y medio como mucho. ¿Tá? Y en estos 2 años de ensayo no tuvimos reportes de toxicidad por el tema de vicia. Entonces, aclarado eso, continuamos. Bueno, esta es una imagen, una fotografía aérea del ensayo. La superficie total es de 7 hectáreas. Dentro de esas 2 superficies repartimos los 2 sistemas que les dije. El primer sistema, netamente agrícola, con sus 3 bloques, eso es un diseño en bloque completamente reutilizado, lo cual la superficie es de 5.400 metros cuadrados, más o menos son de 20 metros de ancho cada franja por 270 metros de largo. Y el sistema agrícola ganadero va a ser, como verán, es un poco más ancho, pero eso es porque nosotros planteamos un sistema de pastoreo rotativo, en el cual estamos dando vuelta en 3 franjas, ¿no? Cada franja tiene una superficie de 5.400 metros cuadrados. Digamos, no tenía sentido hacer el sistema agrícola grande con la misma superficie de este ganadero, porque con la superficie de 5.000 ya era representativo. Entonces, ¿qué variable nosotros vamos a medir? La ganancia diaria de peso individual en los bovinos, la producción de carne por hectárea del sistema, la biomasa aérea de los cultivos de cobertura antes de ingresar los novillos a pastorear y al finalizar el pastoreo, es decir, al finalizar también el secado del mismo antes de la siembra del cultivo agrícola. Y los rendimientos de soja, de maíz, y luego
que estos datos sobre el suelo no lo tengo porque hay que verlo cuando se finaliza el ensayo. Este es un ensayo que empezó hace 2 años, tiene una duración estimada de 4, para poder ver qué es lo que realmente pasa en el suelo. Digamos, sabemos los beneficios del cultivo de cobertura, bueno, queremos ver si la presencia de los animales afectó, mejoró, esto no afectó nada, sigue igual. Bueno, ¿sobre qué? Sobre las fracciones orgánicas, el carbono orgánico del suelo, nitrógeno orgánico del suelo, carbono orgánico particulado, estabilidad agregado, densidad aparente, características químicas, fósforo, nitrógeno, pH, etc. En donde en la situación inicial, el punto de partida, al segundo año cuando finaliza el cultivo agrícola, es decir, ahora cuando está finalizando el maíz estaríamos muestreando al momento de trillar, y al cuarto año cuando finaliza el cultivo de agrícola que también va a ser maíz. Ok, entonces, para tener algunos datos climáticos para entender y ver, digamos, los resultados que más adelante le voy a explicar. Esto es la distribución de las precipitaciones durante el año 2018. Como verán, el cultivo de cobertura de este año, que fue el punto de partida, cuyo antecesor fue una soja, que no lo pudimos sembrar antes por el tema de las altas precipitaciones en nuestra zona y no podíamos ingresar al lote a cosechar la soja, si no lo hubiésemos sembrado un poquito antes. La fecha de siembra fue el 22 de mayo, este cultivo lo secamos el 26 de octubre. En este periodo de cultivo no es un balance hídrico, pero en ese periodo de cultivo le llovieron alrededor de 350 milímetros al cultivo de cobertura. Luego de su secado se sembró la soja después de 2 semanas, el 6 de noviembre, y esa soja se trilló el 29 de abril del 2019. Ese periodo de cultivo de la soja, de crecimiento, le llovieron alrededor de 700 milímetros. Ya van a ver los resultados de la soja, fue un año excepcional para nosotros en nuestro ambiente. Y el acumulado total de ese año 2018, 1150 milímetros. Es decir, bueno, después lo vemos más adelante. 2019, la lluvia del 2019. Cosechamos la soja el 17 de abril y a las 2 semanas aproximadamente sembramos el cultivo de cobertura el 2 de mayo y acá tuvimos que hacer 2 secados, el 8 de octubre y el 22 de octubre, ya lo voy a explicar, fue algunos problemitas que tuvimos en la eficiencia del control. Pero bueno, al cultivo este de cobertura, pese a que hubo meses en la línea verde, pese a que hubo meses que estuvieron por debajo de la media histórica de precipitación, le llovieron alrededor de 200 milímetros. ¿Tá? El maíz que se sembró el 24 de octubre, inmediatamente lo sembramos. Al principio de la siembra, el primer mes, la pasó medio mal porque anduvimos medio bajo con el tema de las precipitaciones, pero después se compusieron las lluvias y hasta la fecha le llovieron alrededor de 500 milímetros, que les traje fotos para mostrarles sobre el cultivo y van a ver cómo está espectacular. Este año la precipitación total acumulada fue, en el año 2019, disculpen, fue de 1135 milímetros. Entonces, esto es lo que quería llegar. Comparando los años 2018 y 2019 en relación a la serie histórica, estos son datos obtenidos de la estación meteorológica que tiene la experimental de Pergamino, del grupo de meteorología. En esta fecha histórica de 1910 al 2018, la media para nuestra zona es de 990 milímetros. Podríamos decir 1000 milímetros redondeando. Bueno, si hacemos una cuenta, los 2 años del ensayo, pese a que algunos meses estuvimos por debajo de la media histórica, fueron años que tuvieron 150 milímetros más que la historia en promedio. Bueno, volviendo al ensayo. El año 2018, como les dije, sembramos el cultivo de cobertura. La densidad de la mezcla fue de 58 kilos por hectárea, la cual estaba formada por 30 kilos de vicia villosa, 20 kilos de ryegrass, 2 kilos de nabo forrajero y 6 kilos de trébol persa. ¿Tá? Este cultivo de cobertura fue pastoreado bajo un sistema de pastoreo rotativo con 3 franjas, cada franja alrededor de media hectárea, como le dije. Se usaron 5 novillos
británicos fijos por bloque. Nosotros lo que hacíamos es balanceábamos, ajustábamos la carga animal en función de la oferta de forraje que teníamos. Es decir, antes de que los novillos ingresen al pastoreo, tomábamos 3 muestras de 1 metro cuadrado, sabíamos la cantidad de biomasa que teníamos del cultivo de cobertura. Esa biomasa le decíamos, bueno, este total yo quiero que el novillo se esté comiendo el 60%. ¿tá? Entonces ahí ya tenemos lo que sería nuestra oferta de pasto. Y en relación a la demanda, la cantidad de animales que íbamos a necesitar, nosotros decimos y fijamos que cada animal le vamos a asignar el 3% de peso vivo. Queremos que se coma el 3% en su peso. Bueno, y de esa manera, teniendo en cuenta la cantidad de días que los animales estaban presentes en el lote, repartíamos, digamos, la torta, la cantidad de pasto, en la cantidad de animales necesarios para poder ser consumida. ¿tá? Entonces, tuvimos 7 días de permanencia en el primer ciclo de pastoreo, es decir, cuando terminaron de pastorear, pasó la franja 1, la franja 2, la franja 3, terminó y arrancó de vuelta el ciclo, estuvieron 7 días y 9 días en el segundo ciclo de permanencia. ¿tá? Antes de que los animales ingresen al pastoreo, al ensayo, a consumir esta dieta, estuvieron un periodo de aproximadamente 1 semana consumiendo el mismo recurso para adaptar todo su rumen. Así nosotros pesábamos los animales y podríamos iniciar el ensayo bien sabiendo que tiene un rumen, un sistema, digamos, digestivo adaptado a estos nuevos, digamos, tejido vegetal que tiene que estar digiriendo los microorganismos del rumen. Nosotros lo que hacíamos antes de iniciar el ciclo de pastoreo y cuando terminaba el ciclo, pesábamos los animales. Como era la pesada, se hacíamos por desbaste, 18 horas, digamos, le cerrábamos, el desbaste era de agua, se le bajaba la vela, los animales no podían ingresar a tomar bebida y luego pesábamos. Entonces tuvimos 2 ciclos de pastoreo, como les dije, del 6 del 9 al 26 del 9 y el otro ciclo fue del 27 del 9 al 23 de octubre. Bueno, sembramos el cultivo de cobertura, se le hizo un recuento. Cuando hicimos nosotros la mezcla, pensamos que queríamos tener alrededor de entre 450 y 500 plantas por metro cuadrado, queríamos tener un cultivo de cobertura bien denso, que nos cubra rápido el suelo. Y bueno, obtuvimos, en función de las densidades que les dije que sembramos, 316 plantas por metro cuadrado de ryegrass, vicia 46 plantas, trébol persa 93 y nabo forrajero 14 plantas, todas por metro cuadrado. Esta es una foto del cultivo de cobertura para que vean cómo estaba más o menos a los 45 días. Vean lo que es la cobertura, ¿no? que hacen. Bueno, como les dije, esta sería la franja 1, la franja 2, la franja 3, primer ciclo de pastoreo y después segundo ciclo de pastoreo, franja 1, franja 2, franja 3. Antes de ingresar los animales, nosotros muestrábamos para saber la cantidad de pasto que teníamos disponible. Desde la siembra, de que fue el 22 de mayo, hasta la primera que entramos a comer el 6 de septiembre, pasaron alrededor de 100 días. Bueno, y acá están los datos productivos de cada una. Pero bueno, eso no vamos a entrar mucho en detalle, pero sepan que de cada uno de estos valores nosotros asignamos el 60% para hacer comunidad. Dejábamos el 40%, dejábamos una buena cantidad de pasto. ¿Está bien? Bueno, nosotros cuando muestreábamos y calculábamos los datos, digamos, de peso, nos separábamos una muestra del tejido, del material vegetal, de la mezcla, para saber qué es lo que realmente estaba consumiendo los animales, ¿no? Qué le estábamos ofreciendo, cómo estaba compuesto. Sabíamos la cantidad de plantas, pero bueno, queríamos saber, bueno, de lo que sacamos, qué están consumiendo los animales. Bueno, en el primer pastoreo le estamos ofreciendo un 57% de ryegrass, un 21% de vicia, el trébol persa estaba presente. Uno se veía que las plantitas estaban chicas, pero no estaban aportando volumen de forraje para los novillos. Nabo 21%, material muerto prácticamente no había y maleza 0. ¿tá?
Veníamos de un lote limpio, venía de casi 2 años de agricultura, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno tiene que ir aclarando a la hora de entender este sistema. Ahora, al segundo ciclo de pastoreo, siempre he visto esta imagen sobre la misma franja, que sería la franja 2 sobre la que tomábamos estos datos. Ryegrass bajó un poquito, 44%, la vicia aumentó a medida que nos vamos acercando más hacia la primavera, explota el crecimiento de la vicia, y eso lo vemos en el aporte de forraje. Trébol persa es un poco más tardío, pero no estaban las plantas, pero no aportaban a la dieta del animal. Nabo bajó un poquito y material muerto, bueno, consiguiente por el pisoteo y demás, se nos fue aumentando y a medida de bajas muertas también. Esta es una imagen en la que les muestro los novillos, más o menos acá de alrededor de entre 10 y 12 novillos en una franja pastoreo de media hectárea, ¿no? Para que vean cómo es el recurso. Entonces, datos productivos. Carne, respuesta en carne. ¿Qué pasó en el 2018 con el cultivo de cobertura? Fíjense, esto es importante. Nuestro ciclo de pastoreo, en el cual los animales estuvieron aprovechando este recurso, fue de 47 días. ¿Tá? En la primera vuelta 21 días y la segunda vuelta 26 días. Entonces, nuestra carga animal media fue de 7 novillos por hectárea, la primera, y de 5 novillos en la segunda. La ganancia diaria fue alta, 1,1 kg ganaron los animales por día. Y la producción de carne para el primer ciclo de 168 kilos y para el segundo de 146 kilos. Son altas ganancias de carne en cuanto a lo que es producción por hectárea y ganancia individual. Ahora, al momento del secado de los cultivos de cobertura, el que es netamente agrícola, digamos, desde la siembra hasta el secado no le hicimos nada, acumulamos 9.000 kilos de pasto, era una cantidad, hasta acá te llegaba, y el agrícola ganadero, alrededor de 3.300 kilos de pasto. ¿Tá? Era un buen volumen dejamos de pasto a la hora de secar. Bueno, ¿qué pasó en cuanto a lo que es la respuesta a la soja que sembramos posterior cuando se secó el cultivo de cobertura? Bueno, se sembró la soja el 6 de noviembre a 35 centímetros en línea, la densidad de 16 semillas por metro, metro lineal, alrededor de 76 kilos por hectárea. El cultivar fue un grupo 4 medio, que de crecimiento indeterminado. ¿Ah? Digamos, se fueron a las parcelas, se tomaron superficies conocidas, se muestreó con tijera la soja, después se trilló a mano. ¿Y qué obtuvimos? No tuvimos ninguna diferencia entre lo que encontramos donde estábamos comiendo con los animales las parcelas y en donde dejamos acumular. Y el promedio fue de 5.870 kilos, 5.900 kilos de soja. ¿Está bien? Ajustado a una humedad del 13,5%. Recuerden, la cantidad de agua que cayó en este periodo de crecimiento, que fueron alrededor de 700 milímetros, 700, 800, y un dato que el rendimiento de cosechadora con la cosechadora de este lote más o menos dio en promedio de 5.400. Yo se los marco para que vean que este valor, digamos, es un valor obtenido con un muestreo manual, trillado a mano, no hay pérdidas y demás. ¿Tá? Ahora, resumiendo el año 2018, la producción de carne, 314 kilos en 47 días. O sea, novillito de 260 kilos, empezaron el ensayo y lo sacamos con alrededor de 310, 320 kilos. ¿Está bien? La permanencia fueron 16 días, si vemos en cada franja cuánto estuvieron, 16 días, 7 días en la primera vuelta y 9 días en la segunda cuando volvieron. O sea, estuvieron en realidad poco tiempo los animales en la franja pastoreando. ¿Está bien? Es decir, si alguno puede llegar a pensar que hay algún problema por pisoteo y demás, en realidad estuvieron poco tiempo los animales, porque estaban 7 días, comían, se iban a la otra, y después volvían a los 15, 20 días y también estaban poquito tiempo dando vuelta. Estaban siempre dando vuelta los novillos. En el cultivo de cobertura entonces pastoreado, al momento de secado, el acumulado era de 3.300 kilos y en el cultivo de cobertura sin pastorear 9.000 kilos y la producción de soja 5.900. Digamos, fue un año positivo.
Ya vamos a ver en la próxima charla los valores del costo de la siembra de los cultivos de cobertura, pero les adelanto que si ponemos que este kilo de carne valga $1, promedio estamos haciendo $300, pongamos $300, bajemos un poquito más abajo, $300 en carne. ¿Tá? Pero tengan en cuenta que esta categoría animal, estos novillos, cuando los sacamos tenemos que llevarlo a un recurso acorde para que sigan creciendo, porque si lo mandamos a un recurso de baja calidad, perdemos la ganancia de carne que obtuvimos y se nos vienen abajo los novillos. ¿Está bien? Año 2019. Cosechamos la soja, como les dije, sembramos el cultivo de cobertura. La idea era sembrar lo antes posible. Sembramos el 2 de mayo, 20 días antes al primer año del ensayo. 55 kilos, bajamos 3 kilos en la mezcla. Aumentamos un poquito lo que es vicia villosa, 36 kilos, 14 kilos de raigras, bajamos un poquito el raigras, el nabo lo mantuvimos, 3 kilos de trébol, bajamos el kilo de trébol persa. ¿Está bien? Este año y en el año 2018, que no se los dije, fertilizamos con superfosfato simple de calcio a la siembra, que este era el calcio que yo les decía al principio que venía de la fertilización, el calcio y el fósforo. Estos cultivos de cobertura, lo mismo que el anterior, fueron pastoreados con su sistema de pastoreo rotativo, eso lo mantuvimos todo igual. La única diferencia es que acá el ciclo de pastoreo fue un día más, de 48 días. En la primera vuelta estuvieron 11 días y en la segunda vuelta estuvieron 7. El mismo procedimiento, los animales fijos y animales volantes para ajustar la carga. Otra de las diferencias que este año ingresamos con novillos más chiquitos de 210 kilos. El primer año del ensayo con novillito de 260 promedio, este con 210 kilos. Bueno, el ciclo de pastoreo tuvimos dos. Un ciclo del 31 de julio al 2 de septiembre. Ingresamos un poco antes al ensayo. Ingresamos, teniendo en cuenta la fecha de siembra, alrededor de los 87, redondeamos 90 días. El segundo ciclo del 3 de septiembre al 12 de septiembre. Lo mismo anterior que es el acostumbramiento de la dieta, ¿no? La foto no corresponde al cultivo de cobertura 2019, la foto del 2018. Acá sí tuvimos que comparar el stand de plantas cuando hicimos el recuento de lo que teníamos, que venía de netamente agrícola, con lo que ya veníamos con el sistema de pastoreo agrícola-ganadero. No encontramos diferencia en el establecimiento. Logramos alrededor de las 480 plantas, raigras 360 plantas por metro cuadrado, vicia 61, un poquito más de vicia que en el año 2018, pero bueno, también aumentamos la cantidad en la siembra. Trébol persa 36, bajamos el trébol persa, y el nabo 14 lo duplicamos. ¿Oh? Bueno, entonces, al momento de ingresar los animales, en la primera franja encontraron 1.600 kilos, se acumularon en 90 días, desde la siembra hasta que entraron, 2.240 en la segunda, 2.289 en la tercera, 1.900 y 2.036. Acuérdense, esto en este periodo de crecimiento, el cultivo de cobertura le llovió aproximadamente alrededor de 200 y piquito de milímetros. Cuando hicimos la composición botánica, vimos que raigras andaba en el 45% de lo que estábamos ofreciendo, vicia en el 17%, trébol persa aumentó un poquitito, 1%, pero nada, nabo 32%, aumentamos la cantidad de nabo y se vio reflejada acá. Malezas empezaron a aparecer, 1%, nada, y bueno, material muerto también. Ahora, en el segundo ciclo de pastoreo nos aumentó un poco el material muerto en relación al primer año del ensayo. Las malezas no aparecieron, nabo 33, persa no apareció, vicia 13 bajó un poquito. En relación, estos valores están más o menos acorde a lo que nosotros le estábamos ofreciendo en el 2018. Datos productivos de carne, más que interesante. Miren, respuesta animal 2019. Carga animal media, 8 novillos para el primer ciclo de pastoreo, que fue de 34 días. Estuvieron un poquito más de días en cada parcela, por eso fue el ciclo un poquito más largo. Segundo ciclo estuvieron 14 días. Esto en realidad porque solo se pastoreó la franja 1 y la franja 2. No entramos a pastorear la franja 3 porque sacamos los animales para secar el cultivo de cobertura porque venía un maíz y lo queríamos sembrar lo antes posible.
Pero bueno, por eso la carga también fue un poco más alta, fueron 12 animales, digamos, tuvieron mucho para repartir y poquitos días los animales dando vuelta ahí, entonces necesitamos más. Ganancia diaria de peso, 1,2 kg para la primera vuelta, 1 kilo para la segunda, valores espectaculares, muy aceptables. Producción de carne, 326 kilos para el primer ciclo y 165 kilos por hectárea para el segundo ciclo. ¿Tá? El segundo ciclo, por supuesto, estuvieron menos días los animales, aunque pusimos más animales, no iba a compensar la cantidad que habíamos ganado con un ciclo de mayor cantidad de días, ¿no? Ahora, esta foto también no es contrastual al cultivo de cobertura del 2019, sino es del 2018. En el agrícola, al momento de secar, encontramos 6.500 kilos de biomasa acumulada. Primer año fue 9.000, este año 6.500. Está bien, le llovieron casi 100 milímetros menos, pero igual la producción fue muy razonable de pasto acumulado. Y el agrícola ganadero, dejamos acumular antes de su secado 2.000 kilos de pasto. Maíz 2019, como les dije, 8 de octubre fuimos con el pulverizador, hicimos la aplicación, glifosato, piclorán y dicamba y coayudante. Fallas como suelen haber, fue mala la aplicación y tuvimos que el 22 de octubre volver a aplicar porque necesitábamos sembrar sí o sí y usamos paraquat y coayudante. Inmediatamente a los 2 días clavamos la sembradora, siembra directa. Todo es en siembra directa, los cultivos de cobertura y los cultivos agrícolas. Usamos un maíz DK 7220, la densidad aproximada son de 78.000, 80.000 plantas por hectárea, 52 centímetros entre líneas, con semilla curada con Imadocric que ya venía en el producto. A la siembra aumentamos la dosis de superfosfato simple de calcio en función de lo que veníamos aplicando en los cultivos de cobertura, 112. Y antes del 19 de octubre, unos días antes, se hizo un muestreo. En realidad el muestreo se hizo a la siembra, pero después también se hizo otro muestreo del suelo al metro de profundidad para saber la cantidad de nitrógeno que había, así ajustábamos la fertilización que se iba a hacer entre B4 y B6. Entonces nosotros más o menos tuvimos una cuenta de entre 150 a 180 kilos de N, menos el nitrógeno que nos estaba aportando el suelo. Eso es, más o menos estimamos un rendimiento de alrededor de 10.000 kilos de maíz. Bueno, en esta foto yo les quiero mostrar el maíz para que se vean una idea. Fecha de siembra 24 de octubre. Fecha de la foto 19 de diciembre, 56 días de la siembra. ¿Tá? Esto es agrícola ganadero, 2.000 y piquito de kilo de pasto, cuando se secó y se clavó la sembradora a los 2 días y sembramos. Fíjense, se ve más parejo, evidentemente. Agrícola, 6.000 kilos de pasto. No se asusten, se ve desuniforme el surco. Estaba desuniforme. ¿Qué es lo que notábamos nosotros y que se veía? Que en los surcos estaban pisoteados por la sembradora, por la rueda, o que la rueda tapadora tapó un poco más, teníamos mucha mejor la emergencia era. En los otros surcos, donde la semillita cuando germinaba se encontraba con un volumen de biomasa muerto, de raigras, de vicia y del nabo, se encontraba la plantita un poco más débil, pero estaba germinada y estaba emergiendo y estaba saliendo. ¿Está bien? Por eso no hay que asustarse. Asusta la foto, pero no hay que asustarse. Fíjense. Foto del ensayo desde arriba de la camioneta. 24 de octubre, de vuelta a la fecha de siembra, para recordar. 3 de marzo la foto, hace poquito. 131 días de la siembra. Mismo lugar fue tomada la foto que la anterior. Agrícola, ganadero, no hay diferencia, a simple vista, esto hay que analizarlo todavía, ¿está bien? Pero a simple vista les cuento, no hay diferencia. Son plantas que tienen alrededor, andan entre el 1,80 m y 1,90 m. No se nota la falta de plantas acá,
ni tampoco, y fíjense en todo el resto, ¿no?, del lote, ¿no? Ni tampoco la presencia de maleza, porque esa desuniformidad de la siembra podía haber ocurrido que mueran plantas y que ese espacio vacío después esté ocupado por malezas y lo podamos llegar a ver, bueno, no hay. Fíjense, lo mismo, 131 días de la siembra, agrícola, ganadero. Esto es una cuestión del brillo porque las fotos fueron tomadas en distintos horarios. Cuando fui a sacar esta foto saqué a la agrícola, después no me gustó cómo quedó, entonces volví más tarde, por eso los colores son distintos. Pero vean la espiga en ambas, la densidad, miren esto, lo que hablaba Gervasio, el tema de las malezas en el surco, prácticamente no hay, ¿está bien? El volumen de material muerto sumado al rápido crecimiento del maíz, a que se tapó el surco, eso te impide el crecimiento de malezas. Entonces, resumiendo, la producción de carne en este periodo, alrededor de 490 kilos en 48 días. La permanencia fue de 18 días, de vuelta a lo mismo que la anterior, los animales están poco tiempo, creo que hay poco riesgo de pisoteo. Cultivo de cobertura cuando se pastoreó, al secado 2000 kilos acumulado, y el cultivo de cobertura sin pastorear al momento del secado alrededor de 6500 kilos. ¿Qué va a pasar con el maíz? Todavía no sabemos, esto en menos de un mes ya tendríamos que estar cosechando y así sabríamos si hay un efecto del pastoreo sobre el rendimiento del maíz o un efecto del volumen de cobertura sobre el establecimiento de planta y por ende el rendimiento del maíz. Entonces, como conclusiones preliminares, la producción de carne por el aporte de forraje del cultivo de cobertura representa un ingreso extra que permitiría cubrir parte o todo el cultivo de cobertura, el gasto del cultivo, ¿tá? Y también dejar plata en el bolsillo. Si uno hace bien las cosas y esos novillos después continúan en una cadena forrajera, digamos, van a un buen recurso, entonces le seguís metiendo kilos, no los dejas caer. Entonces, este sistema permite integrar sistemas agrícolas ganaderos diversificando riesgos económicos. Metemos otra producción en el medio, diversificamos. Es necesario continuar las evaluaciones para considerar la variabilidad climática, por supuesto, y su impacto a mediano plazo sobre el suelo. No sabemos qué va a pasar con el suelo, la presencia de los novillos. Sabemos qué va a pasar en el suelo con los cultivos de cobertura, pero no sabemos en este caso sumado el cultivo de cobertura con los novillos. Así que bueno, muchísimas gracias. Este es mi correo, está disponible para cualquier consulta. También el grupo de forrajera de la experimental o grupo bovino. Estamos disponibles para ustedes en la experimental de Pergamino, del INTA. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. No sé si hay alguna pregunta acá. Si hay alguna pregunta de acá, del público. Si no, te hago una que ingresó de manera online. Dice Mariana, en función del estado fenológico, ¿de qué especie se realiza el pastoreo? ¿O qué se debería considerar para realizar el pastoreo? Bueno, nosotros no estamos manejando ningún criterio ecofisiológico ni nada, lo estamos manejando por disponibilidad de pasto. Arriba de 1500 kilos, 1300 kilos, estamos ingresando a pastorear. Que eso más o menos anda entre los 90 a 100 días de la siembra. ¿Está bien? Bueno. Sí, esa es la respuesta. Bueno, nuevamente gracias, Ezequiel. Bueno. Y ahora vamos a un cortecito, por lo menos en la parte online, y va a pasar Bernardo Romano a contarnos sus experiencias en el ajuste del manejo, siembras en verde, siembras aéreas, fertilización, que tiene que ver con los cultivos de servicio. Él es productora presida, así que va a ser muy interesante conocer sus experiencias y aportes. Gracias. Por supuesto, no, gracias a ustedes.